Sí, señoras, señores, viernes y como siempre aquí estamos firmes junto a la pantalla de la televisión pública con los datos positivos, en este caso que nos hablan de que ya se han recuperado en el país 2.449.793 personas, historias de vida que me encantaría conocer, no te digo las 2,5 millones casi, pero bueno, muchas de ellas que deben tener seguramente una anécdota vinculada a esta situación. El total de confirmados lamentablemente asciende, no para de ascender 2.796.768, como no para de ascender el número de fallecidos, que ya son 60.620. Recuerden que esta semana lo empezamos con 59.000, no olvidemos, ¿no? Que esto en una semana ha subido muchísimo. Y si queremos este dato, seguir contándolo y que suba 6.764.804 este fin de semana, si todo sale bien, llegaría 1 millón de dosis provenientes de China, de Sinopharm. Es otra buena noticia, porque al final nos olvidamos de las buenas noticias. Está vacunándose, se sigue adelante con este plan nacional, tanta gente querida que ya se ha vacunado. Y que estaba esperando ese momento y que se vive desde un lugar, como ya sabemos, absolutamente de alegría, de una felicidad que tiene que ver con la esperanza. Y corrernos del miedo es fundamental, pero estar informados es esencial. Por eso es que ayer se habló mucho de lo que sucedía en el Hospital Garrahan, un hospital que ustedes saben, nosotros particularmente miramos siempre, acompañamos y queremos, porque el rol y la función que tiene este hospital es única en el país y en toda Latinoamérica. Pero estamos en contacto con Rosa Bologna, ella la conocemos, es una invitada habitual del programa. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien. Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, la verdad es que ayer la gran noticia tenía que ver el foco justamente en la situación que se estaba viviendo en el Garrahan. Me parece importante que vos nos cuentes cuál es el panorama hoy y a qué se debe este número de internados que son menores siempre, por supuesto, en el Hospital Garrahan. En un rato vamos a tener los datos nuevos. Por ahora seguimos con los datos que tuvimos a la tarde, que eran de 37 pacientes internados. Sí seguimos con los 3 pacientes en las unidades, en la unidad de cuidados intensivos que están en asistencia respiratoria mecánica. Rosa, ¿A qué se debe este aumento en el número de casos que venimos observando desde las primeras semanas de abril? Bueno, sin duda que tiene que ver con el aumento de la circulación en general. O sea, vimos los números y bueno, la circulación comunitaria de COVID es elevada y por lo tanto se refleja también en los niños. Específicamente en el Hospital Garrahan, el 80% de estos niños, niñas, adolescentes que están infectados, tienen alguna condición de base. Claro. Especialmente pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades neurológicas, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, que parte de estos pacientes son pacientes que concurren habitualmente a nuestro hospital. Otros claro. No, son bueno, de la comunidad que concurren por síntomas relacionados y se hace el diagnóstico. Vos hablabas de un 80% de pacientes, como decías, con comorbilidades, con otros diagnósticos, y ese otro 20%, ¿qué tipo de patologías presenta? ¿Qué tipo de cuadro, no? Cuando llega un niño a la guardia que manifiesta que, bueno, muchas veces ha sido contacto estrecho de sus padres o mismo ellos en su, quizás, actividad social. ¿Qué es lo que ustedes ven? De ese 20% tenemos un paciente con un síndrome inflamatorio multisistémico, que es un cuadro que es post-infeccioso, que está asociado a COVID. Después hay también un niño lactante pequeño que está internado justamente por su edad, y otros niños que tienen cuadros entre leves y moderados. Bien, Rosa, mira, vos hablabas del síndrome multisistémico que se ha comprobado en el mundo entero, que es un síndrome que está vinculado justamente con esto que vos decías. Después de un cuadro de COVID, que a veces se pasa de manera sintomática, a las semanas empiezan a ver
otro tipo de características y está medio relacionado con lo que conocemos como la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Exactamente. Sí, el alerta es frente a la presencia de fiebre, de manchas en la piel, puede haber conjuntivitis. Importante la presencia de dolor abdominal, vómitos y también linfadenomegalias, artralgias. Así que frente a eso es importante en este momento, con la circulación que hay de COVID, considerar el diagnóstico, porque tiene un tratamiento específico, Claro. Que es la administración de gamma-globulina. Gamma-globulina, es un claro. mensaje para personal de salud. Exacto, pero está bien que lo digamos porque acá es muy importante, como siempre decimos, la consulta oportuna. Si tu hijo, tu hija tuvo COVID hace 3 semanas o más y presenta alguno de estos síntomas, es muy importante que vaya al pediatra y que haga la consulta. Exactamente, sí, ese es el mensaje que estamos enviando siempre. Está perfecto. Y cuando hablamos, la verdad, vos sabés, Rosa, cuando hablamos de la salud de los niños, siempre hay una cuestión de sensibilidad, de mucho temor y de saber qué podemos hacer para preservarlos a ellos y, por supuesto, a todos. Me parece que para cerrar tu mirada respecto a esto que decías, la circulación comunitaria, el ir al colegio, la vida social, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es tu recomendación desde tu profundísimo conocimiento profesional y de vida? Tantos años ahí, la tenés muy clara, Rosa. Hemos pasado más de una epidemia. Totalmente. Realmente, si vemos cuáles son los riesgos y qué es lo que aumenta la circulación del virus, tenemos que pensar en la movilidad, en las reuniones. Entonces, realmente en este momento es fundamental no movilizarse, desde ya no participar de reuniones. Sí. Realmente en este momento, especialmente en la zona del AMBA, también en otras ciudades como en la provincia o la provincia de Santa Fe, Sí. Córdoba, que la circulación está aumentada. Correcto. Entonces la recomendación es restringir las actividades afuera de la casa y tratar de movilizarse lo menos posible. Sí. En relación a la escuela, lo que decimos es que todo lo que está alrededor de la presencialidad en este momento, con muy alta circulación del virus, tiene impacto en la incidencia de casos. Y justamente lo que estamos tratando en este momento es que los casos disminuyan, porque el sistema sanitario realmente está comprometido, claro, en este momento. Entonces, hablamos la recomendación es esta. Sí. Las medidas de prevención habituales, sí, es el uso de barbijo, el distanciamiento, la higiene de manos. Entonces, le agregamos la no circulación, la no participación en reuniones. Y ayudamos un montón y prevenimos un montón. ¿Cuál es la situación de disponibilidad de camas hoy en el Garrahan? Hoy estamos con el 75% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Sí. Y tenemos 80% en las salas COVID. Claro. Está bien, estamos ahí, teniendo en cuenta que justamente sí, es una población que no es la que más problemática presenta, así que son altas cifras porque, digamos, justamente la población menor es la que menos incidencia o problemas debería tener frente al COVID, pero son cifras muy altas, Rosa, la que nos comentás, y simplemente no es para generar temor, sino para generar conciencia, que es lo que intentamos hacer, y ustedes todo el tiempo lo están diciendo. Acá estamos, Rosa, para acompañarlos y para seguir diciendo que hay que cuidarse, hoy más que nunca. Gracias, Rosa.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para toda la gente del Garrahan. Bueno, hablamos de los niños, hablamos de esto que nos decía Rosa Bolonia, es una referente indiscutible en el país de todo lo que tiene que ver justamente con el cuidado de los menores en un hospital como el Garrahan. Nos decía que están al 80% en las camas comunes y a un 75% en terapia intensiva. ¿Qué significa esto, señora, señor? Que hay que cortar con la circulación. Todo lo que se puede hacer para cortar con la circulación social, extracurricular, el juntarnos en la casa de los amiguitos, en la puerta del colegio, no va más, no va más. No hay otra opción más que esa. Y si hablamos de COVID, hablamos también de nuestra salud cardiológica. Y el consultorio de hoy es justamente sobre este tema. Guido, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Nati, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias. Bien, con muchas ganas de hablar con vos justamente para lo que hacíamos recién con Rosa. Hablábamos de los chicos, pero ahora hablamos de los más grandes, de los adultos, que bueno, que tenemos que tener muchos cuidados también. Exactamente, si bien en este momento, como tenemos gran parte o una parte importante de los adultos ya vacunados, Sí. si bien estamos viendo personas más jóvenes que están ingresando en los hospitales y en los hoteles de aislamiento extrahospitalario con problemas de COVID, el tema cardíaco es un tema a tener muy en cuenta en lo que tiene que ver con la patología asociada al COVID. Así que es algo que tenemos que estar muy alertas. Muy alertas y vamos a ir respondiendo preguntas. Así, mientras tanto, podemos ir teniendo algo más de información que nos puede guiar. La consulta del otro a veces nos ayuda a responder las propias. Arrancamos con la primera pregunta, Guido, ¿te parece? Ahí está, dice Julián, ¿cuáles son los síntomas de COVID-19 que pueden confundirse con síntomas cardíacos? Bien, es importante porque el COVID tiene un abanico muy grande de síntomas, pero hay algunos que uno puede decir, ¿será esto cardíaco o es COVID? Entonces, los síntomas cardíacos que uno pueden confundirse son el dolor de pecho, porque el COVID puede traerlo, la sensación de falta de aire, que el COVID puede traerlo, y las palpitaciones, que son otros síntomas cardíacos. Por lo tanto, si una persona tiene síntomas como un dolor en el pecho, que incluso puede ser opresivo o puede ser en puntada, o uno camina y le falta el aire, o sube una escalera y le falta el aire más de lo habitual, sí. Uno puede decir, bueno, esto puede ser porque estoy teniendo COVID, pero hay que tener en cuenta que también puede ser que tenga una patología asociada. Claro, hay que consultar rápidamente. Entonces, hay que consultar rápidamente, sobre todo si yo tengo antecedentes de problemas cardíacos. Correcto. Bueno, vamos a la segunda pregunta. A ver cuántas podemos meter hoy, Guido. Ahí tenemos. ¿El COVID-19 puede afectar el corazón? Lamentablemente sí. Si bien no es frecuente, digamos, no es extremadamente frecuente, sí puede afectar el corazón. Claro. Los reportes dicen que puede afectar entre un 5% hasta un 50%, dependiendo de la severidad del cuadro. Bien. Los cuadros más severos de COVID suelen asociarse a más afectación cardíaca. De hecho, en los análisis de sangre de pacientes que fallecieron por COVID, casi el 100% tuvieron algún indicador de afectación cardíaca. Claro. Es muy alto. Significa que es muy importante que cuando nosotros internamos un paciente por COVID, siempre se les hacen unos determinados marcadores en la sangre, ¿sí?, que muestran si hay afectación o no cardíaca, porque el daño cardíaco durante la internación me determina un pronóstico peor que si no tuviera daño cardíaco. Clarísimo. Y si más grave es el COVID, más chance de tener afectación cardíaca. Bien. Las maneras en que se manifiesta normalmente tiene que ver con o una inflamación del músculo o alguna afectación vinculada a la falta de oxigenación del músculo, porque el paciente ya tiene enfermedad vascular y la afectación pulmonar le baja la oxigenación cardíaca. Claro. Entonces hay que estar muy alerta con eso. Por eso, si tenemos un paciente COVID, observamos que el paciente no tenga problemas cardíacos en ese momento. Muy claro. Pero sí puede pasar. Vamos a la próxima pregunta entonces. Mario dice, ¿cuáles son las formas que el COVID-19 puede afectar el corazón? Un poco lo que recién decías, ¿no? Sí, puede ser una enfermedad llamada miocarditis o miopericarditis, que es una inflamación del músculo y de la membrana que cubre el músculo. Puede ser que aparezca una arritmia, puede ser que aparezca insuficiencia cardíaca, puede ser que aparezca un evento coronario, un evento que es menos frecuente,
pero puede pasar también. Entonces, siempre decimos, paciente internado por COVID, si el COVID es moderado a severo, siempre analizamos si hay afectación cardíaca. Bien, clarísimo, siempre tiene que haber un control cardíaco. Vamos a la próxima pregunta, son muchas hoy y queremos ver si entran todas. ¿Los pacientes cardíacos tienen más riesgo si se enferman de COVID? También, un poco ya lo dijimos. Sí, es una pregunta que aparece mucho porque los pacientes cardiológicos tienen miedo porque si se enferman pueden estar más graves. Claro. La realidad es que está bastante discutido. Lo que sí sabemos que de todas maneras los consensos dicen que el paciente que tiene antecedentes cardíacos, sobre todo insuficiencia cardíaca, pero antecedentes coronarios también, pueden ser de mayor riesgo al enfermarse de COVID. Antecedentes coronarios, Guido, antecedentes coronarios rápido, ¿cuáles son? Rapidito como para que digan. Sí, por ejemplo, haber tenido una angioplasia cardíaca, haber tenido un infarto, haber tenido un dolor de pecho que motivó una internación, haber tenido una cirugía de bypass, todo eso son antecedentes coronarios. Bien. Eso, sumado a si tengo una alteración del músculo cardíaco, puede generar que yo tenga más riesgo si me pasa, si me agarro COVID. Bien. Por lo tanto, las personas cardíacas son pacientes de mayor riesgo y hay que tenerlo en cuenta, por eso tienen que cuidarse mucho y lo que decías vos recién, el tema del aislamiento en esas personas. Bien, clarísimo. Segunda, no, ya estamos por la cuarta, ¿no? Quinta pregunta, a ver, Leonor dice, ¿los pacientes cardíacos pueden vacunarse? Los pacientes cardíacos deben vacunarse, no pueden, deben vacunarse. Porque son pacientes de mayor riesgo y tienen que vacunarse. Y acá hago un paréntesis, Guido, y lo digo públicamente. Ojalá se entienda que los pacientes cardíacos y los pacientes de riesgo son prioridad, porque en muchos lugares no se vacunó ni a uno. No, totalmente. Es muy importante. Y lo importante es saber que los riesgos cardíacos de la vacuna son ínfimos. O sea, no hay que preocuparse por eso. El paciente cardíaco debe vacunarse sí o sí. Bien. Vamos a la siguiente pregunta, la número 6 en este caso. A ver, acá dice, una vez que tuve COVID-19, ¿tengo que hacerme un chequeo cardíaco? Dice Leonardo, es la pregunta del millón, Guido, a ver. Sí, totalmente. Bueno, vamos por parte. En principio, lo que tenemos que decir que una persona que tuvo un COVID, por lo menos desde que se recuperó del COVID, tienen que pasar 14 días para empezar a hacer algún tipo de actividad física. Cuando una persona tuvo COVID hay que diferenciar si el COVID es leve, moderado o grave. Si el COVID es muy leve, casi no tuvo síntomas o muy leves, seguramente no hace falta una evaluación cardíaca. Si el COVID es moderado o grave, seguramente sí hace falta. Y la evaluación cardíaca que se hace por lo menos a las 2 o 3 semanas de haber sido recuperado. Y lo que hacemos habitualmente es un examen físico, un análisis de sangre, un electrocardiograma y una ecografía cardíaca. Bien. ¿Hace falta hacer ergometría? Generalmente no. Pero eso lo determina el médico. ¿Hacer una resonancia? Sí. Bien. ¿Hace falta hacer una resonancia magnética? Habitualmente no. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces en la resonancia aparecen hallazgos que no tienen que ver con la clínica, pero sí después de 15 días o 20 días y hay que consultar al médico en caso de que uno quiera hacer mucho ejercicio. Hay consensos para los atletas y para las personas que no son atletas. Pero Perfecto. Es importante que si uno tuvo una enfermedad moderada, hay que hacer un chequeo cardíaco. Clarísimo. Vamos a la próxima pregunta, a ver qué dice Ana. ¿Cuándo puedo volver a hacer ejercicios una vez que me recuperé de COVID-19? También está relacionada, ¿no? Bueno, después de 15 días, ni hablar, hay que hacer 15 días de cierto reposo y después tenemos que tener el tema de si tuve moderado o grave, hago una consulta. Si tuve muy leve, puedo empezar a retomar. Lo que sí puede pasar es que no me sienta del todo bien, porque el COVID trae después de varios días y puede durar varios meses, cansancio. Sí. Entonces uno tiene que regular el ejercicio según el cansancio o la fatiga que tenga. Bien, y siempre registrar el cuerpo. Nuestro cuerpo, si lo escuchamos, en general nos habla, nos dice mucho, ¿no? A ver, entra una pregunta más. Vamos con otra pregunta. Acá, Anabel dice, ¿cuáles son los síntomas cardíacos en general más allá del COVID-19 para no olvidarme de consultar? Bueno, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes cardíacos por el miedo al COVID, por el miedo a contagiarse, tienen síntomas cardíacos y no consultan. Entonces, claro, cualquier persona que tenga un dolor de pecho, que le falte el aire, que tenga palpitaciones, o sea, un latido cardíaco muy rápido, o que pierda el conocimiento, tiene que ir a una guardia
y hacerse un control en la guardia. Lo mismo si tengo un pico de presión, eventualmente muchas veces lo solucionamos en forma virtual, un pico de presión, pero si vos tenés un dolor de pecho o te falta el aire o tenés palpitaciones, tenés que ir a una guardia. Eventualmente podés elegir una guardia más de nicho, más cardiológica, claro, por ejemplo, para poder evitar ir a las guardias generales. Claro, pero no dejemos de consultar si tenemos síntomas cardíacos. No dejemos de consultar. Porque estamos viendo. No, porque exacto, llegan pacientes muy tarde a la consulta, y si llegás tarde a la consulta a nivel cardíaco, resulta ser siempre más grave. Bien. Entonces, no dejen de hacerse los chequeos, no dejen de consultar las guardias si tienen un dolor de pecho o si tienen falta de aire. Nos quedamos con ese mensaje entonces, Guido Bergman. Muchas gracias. Como siempre, este consultorio nos ayuda a entender un poquito más de manera sencilla y hacer mucho por nosotros, por nuestra salud y por la prevención en salud, que es la clave para estar bien. Te mandamos un abrazo, Guido. Gracias. Muchas gracias, Nati. Beso grande. Chao, hasta luego. Y a ustedes, presten atención a este importante mensaje. Casos de COVID-19 se registran en el AMBA. Hoy circulan variantes del virus, más transmisibles y posiblemente más letales. Para frenar esta segunda ola, debemos reducir al máximo el desplazamiento de personas. Por eso, hasta el 30 de abril, se tomaron diferentes medidas colectivas, transitorias, intensivas y focalizadas geográficamente, como la suspensión de las reuniones en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas y las reuniones en casas particulares. El objetivo es detener la velocidad de los contagios y permitir que el sistema de salud pueda atender a quienes lo necesiten. El compromiso es individual y colectivo. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Claro que sí, es muy importante seguir cuidándonos, sobre todo seguir haciéndolo y esencialmente acordarnos de usar el barbijo, de la higiene de manos frecuentemente, no olvidarlo como siempre te lo decimos, y también respetar la distancia social, mantener ventilados los ambientes y sobre todo tratar de salir de tu casa lo indispensable, lo menos posible. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. De cada viernes, estirar, elongar, cuidarnos, meterle fuerte a la actividad física. Para eso está nuestra querida Victoria Pardo. Bienvenida, Vicky. ¿Qué haces? Hola, Nati, buen día. Muy bien, ¿vos? ¿Con qué te llegás hoy viernes? Porque nosotros tenemos que entrenar todas las partes del cuerpo, ¿no? Exactamente, y hoy traigo una parte del cuerpo que no le damos mucha bolilla, pero que es muy importante para las actividades de nuestra vida. Pero le damos mucho uso, por eso te decía, le damos mucho uso. Exactamente, ¿qué es la muñeca? ¿Por qué? Porque ya sea al estar escribiendo, cargando bolsas, haciendo ejercicio, usando el celu, abriendo un frasco, todas las actividades de nuestra vida cotidiana que implican agarrar, presionar, pellizcar, está en movimiento nuestra muñeca. ¿Y qué pasa? No solamente los que tienen algún proceso artrósico, sino todos, ¿sí?, tenemos estrés en la muñeca. Entonces está buenísimo poder fortalecer esta zona que por ahí no le damos tanta importancia. Presentemos a nuestra modelo estrella, por favor, de cada viernes. Bien, ahí la tenemos a la abuela Beba, que lo que está haciendo es que con un palo de escoba, ¿sí?, este es un palo liviano porque es un palo de aluminio, si el palo es de madera es un poquito más pesado, ¿sí? Estira el brazo y el movimiento nace, ¿sí?, en el antebrazo y va de un lado al otro, frena en el medio, y si se fijan bien la muñeca de ella, que tiene una mano bien fuertecita, si me lo van a hacer recordar cuando era chica, bueno, agarra, claro, y sí, porque me llevaba de la mano como loca, y me apretaba la mano fuerte, ahí había, ¿sí?, ella tiene mucha fuerza, entonces puede sostener el brazo adelante. Claro. Si la persona no tiene tanta fuerza, lo que puede hacer es apoyar el antebrazo sobre el muslo, ¿sí? Bien. Entonces, apoya, se inclina un poquito hacia adelante, apoya el antebrazo sobre el muslo y hace este movimiento hacia un lado y al otro, entre 8 y 10 veces para cada lado. Bien. Lo que no quiero es que salga del codo, sino del antebrazo. Y que exactamente. Para ejercitar la muñeca del antebrazo. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Mientras le mando un mensaje a mi padre que pueda agarrar en su silla de rueda y hacerlo. Esto lo pueden hacer también en silla de rueda. Pipo, podés hacerlo. ¿Cuál es el siguiente ejercicio, Vicky? Y además estos son ejercicios muy buenos para la gente, los deportistas que tienen problemas de codo del tenista. Ah, ¿sí? También, mira. Siguiente ejercicio,
Siguiente ejercicio es, ella tiene una pesita en la mano, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier cosa, con un frasquito de shampoo, con una lata, con algo que genere un peso, ¿sí? Sí. Ahí ella tiene apoyado el antebrazo en el muslo, deja caer hacia abajo un poquito la muñeca y hace fuerza hacia arriba. ¿Qué hace? Bien. No mueve el brazo. Todo el movimiento está en la muñeca, haciendo El fuerza brazo hacia está arriba. apoyado, ahí lo vemos bien clarito, está apoyado. Bien clarito, que el brazo está bien apoyado, ella está inclinada un poquito hacia adelante y todo el movimiento nace en la muñeca. Bien. Próximo ejercicio. ¿Cómo tomo? Sí. A ver. Bien, parecido. acá ella ¿cómo lo toma? Antes lo tomaba de abajo y ahora Sí. lo toma de arriba, con los nudillos hacia arriba, ¿no? Bien. Entonces antes era una flexión y ahora va hacia una extensión, va hacia... El movimiento es el mismo, la diferencia está en cómo tomamos esa pesa, ese peso. Y eso si para lo tomamos el de peso, abajo, claro, y el peso, ¿cómo lo tomás? ¿Qué cambia? ¿El músculo que trabajás, Vicky? trabajas los extensores por un lado y los flexores. Bien. Antes trabajamos los flexores y ahora estamos trabajando los extensores, ¿sí? Muy El bien. movimiento es distinto y el peso, también puede ser que necesitemos un peso distinto para hacer estos dos ejercicios. No siempre el peso que nos sirve para extender es el mismo peso que nos sirve para flexionar, pero uno se conoce y puede ir probando con uno o con otro. Clarísimo. Bueno, son ejercicios muy fáciles. Hay otro más, ¿no? Hay uno más, me dice Sí, producción. hay otro más. A ver, ahí la vemos. Bien. Otra vez con el palo. Bien, acá con el palo, sí, acá si queremos dejarle al palo en la punta, por ejemplo, el secador o el cepillo, se lo podemos dejar y agrega Sí. un poco de peso. Bien. Ella está parada, con el brazo bien pegado al cuerpo, ¿sí? El movimiento, mírenle la muñeca, es solo en la muñeca, ¿sí? No mueve el codo, no mueve el brazo, está bien parada, con la panza firme, con la cola contraída, bien derecha. Y antes de que el bastón toque el suelo, ella vuelve a subir. Todo el Bien. movimiento está en la muñeca. No tiene que tocar el suelo. En lo posible no, ¿sí? Bien. Porque este bastón es bastante, no es muy pesado. A veces, si fuera muy pesado y nos cuesta, bueno, que toque. Pero la verdad es que si el elemento no es muy pesado, frenémoslo antes. Y acá el último es el mismo movimiento, pero en vez de ir hacia adelante, ella flexiona ¿hacia dónde? Hacia atrás, ¿sí? Claro. Eso también Hacia es otro atrás. ejercicio. Bien. @ Victoria Pardo AF. @ Victoria Pardo AF. Ahí la encontrás a Vicky, también en Comunidad PAMI, pero esencialmente la encontrás en sus redes sociales para que puedas justamente estar atento a estos ejercicios. Le mandamos un enorme abrazo a Beba, que se predispone siempre también y nos ayuda a ponerse de ejemplo y de paso ejercita un ratito, ¿no? Sí, y me reta si no la saco linda, así que... Bien, estás hermosa, Beba. Te mandamos un beso en voz a todas las chicas de este país que tanta garra le ponen a esta pandemia, que muchas ya están vacunadas. Así que bueno, un beso para Beba y para vos, Vicky. Chau, gracias. Un beso enorme para ustedes. ¡Mua! Bueno, nos vamos. Les recuerdo Victoria Pardo AF, lo que les decía recién, las redes de Vicky Pardo, mis redes sociales @niparatore. Pueden seguirnos, pueden escribirme. Tratamos siempre de responder todas sus dudas, sus consultas. Para eso estamos, para acompañarlos y para decirles que este fin de semana hay que cuidarse un poquito más de lo que ya venías haciendo. Quédate en casa, cocina rico. Quédate siempre con la atención en ventilar los espacios y llenarlos de buena energía, hacer tus rituales, pero sobre todo la mente en positivo, porque lo individual, queridos y queridas televidentes, suma, pero lo que transforma definitivamente es lo colectivo. Gracias, hasta el lunes próximo.